Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30, una cita con el análisis y la información. Hoy, como decía Dugan, tenemos la economía al rojo vivo. Pero antes de hablar de eso, te anticipo que vamos a hablar de las elecciones. ¿Qué impacto puede tener todo este escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad? ¿Qué impacto ya se está viendo del frenazo económico en las perspectivas para la elección bonaerense este fin de semana y la de octubre en todas las provincias que faltan elegir diputados y senadores? En un ratito lo hablamos acá con Sheila Bilker, una de las que más viene pegando dentro del universo de encuestadores y que tiene números frescos respecto de este escándalo y de un mes muy desgastante que había habido antes para La Libertad Avanza. Vamos a escuchar también en un ratito un testimonio en primera persona de una persona con discapacidad, pero que también es una activista. En un ratito, las penurias de las personas con discapacidad, narrada en primera persona por un militante que aparece casi siempre en las manifestaciones con su silla de ruedas. Johnny de la Silla se hace llamar y en un ratito lo vas a conocer acá, que vamos a conversar con él. Pero no quiero arrancar el análisis económico sin expresarme sobre lo que considero un atropello gravísimo contra la libertad de expresión. Lo que ocurrió hoy con la denuncia penal que presentó el gobierno contra nuestros colegas de C5N y un revoltijo de gente que mezcló ahí, entre las cuales está Marcela Pagano, que acaban de escuchar ustedes hablar acá, y la cautelar que admitió un juez en lo contencioso y administrativo para intentar imponer una mordaza al escándalo que ya se hizo carne de todos los argentinos, es francamente un atropello contra la Constitución digno de aspirantes a fascistas. Hace algunas semanas tuvimos acá a un politólogo argentino que trabaja en Estados Unidos que dice: esto no es fascismo, pero tiene muchas ganas de serlo. Bueno, cuando uno ve presentaciones como la de hoy, cuando uno ve intentos de censura previa como los que se están desplegando, bueno, empieza a temer que están empezando a avanzar algunos pasitos hacia lo que podría configurarse como una dictadura. El juez que hoy le intentó imponer esta mordaza es este juez que van a ver ahora, el juez Alejandro Maranello. El juez Alejandro Maranello es el que dispuso la prohibición de difundir los audios que pueda haber de Karina Milei luego de que el viernes se conoció que los hay, que ha sido grabada la secretaria general de la presidencia y que podrían corroborar esas grabaciones las coimas que ventiló Alejandro Spagnolo, el amigo de Javier Milei. Este juez que ustedes veían recién en pantalla es un juez que tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura, la mayoría de esas por acoso sexual por parte de las empleadas del juzgado que encabeza, y que tiene que dar muy pronto explicaciones sobre esas denuncias. Bueno, sobre este juez tan flojo de papeles es que recayó el pedido de la mordaza por parte del gobierno y él la concedió, probablemente esperando algún tipo de favor en su defensa. Pero la denuncia penal que hoy presentó el gobierno y que defendió Patricia Bullrich en los tribunales federales de Comodoro Pi es un pasito más. Son 20 páginas que condensan francamente un montón de atropellos, pedido de allanamientos a periodistas, intentos de mezclarlo con actividades de desestabilización del gobierno, en fin, un intento de tapar el cielo con las manos, de evitar que un escándalo, el escándalo de Spagnolo, se siga ventilando en el debate público. Pero la verdad es que esto lo vamos a ver ahora, ya
es imposible de tapar. Es algo que está en las canchas, está en la calle, está en las caravanas, se les presenta a los que defienden y piden el voto por Milei en cada mesita con la que hacen campaña en las distintas ciudades. Es un problemón. Y si a eso se superpone la corrida cambiaria, bueno, es un conjunto de problemones. Claro, hay gente que se siente lo suficientemente impune como para evitar estos problemones. Y es muy notable cómo en este escándalo se complican cada vez más los empresarios apuntados dentro del esquema de corrupción que denuncia Diego Spagnuolo. Me refiero a los Kovalivker, sí, a los dueños de la droguería suizo-argentina que tras de sí dejan un tendal de investigados y de procesados. La droguería está en la mira de la justicia por ocultar información y empiezan a caer los que protegen a esta gente de tan buen vivir que se sienten con fueros de barrio, fueros de Nordelta. Hoy trascendieron los chats del teléfono del jefe de seguridad de Nordelta que fue procesado por intentar obstruir el accionar de la justicia. Un hombre que mandó chats que lo incriminan poniendo justamente trabas al accionar de quienes fueron a hacer el allanamiento inicial en el barrio La Isla, el más exclusivo de Nordelta, donde viven los Kovalivker. Pero, claro, los hermanos y el padre se sienten protegidos por los contactos que tienen. La foto de ellos jugando al pádel con Mauricio Macri fue viral durante la semana pasada y expone hasta qué punto la justicia es parte del macrimileísmo, como decía el gato silvestre hace un rato. Y de vuelta, como en el escándalo de las coimas en discapacidad, la empresa tiene cada vez más cosas que explicar. El viernes hubo un allanamiento en la sede de la calle Monroe de la Suizo-Argentina. Y allí lo que estamos viendo son parte de las imágenes que se captaron a lo largo del larguísimo procedimiento que encabezó el fiscal Franco Picardi. Allí se dio otro escándalo para los republicanos. 14 horas duró el allanamiento porque desde primeras horas de la tarde hasta entrada la noche se resistieron a entregarle a la justicia las claves para acceder a la información que iban a buscar allí, que tienen que ver básicamente con mails cruzados con la agencia de discapacidad y también con las comunicaciones que puede haber habido dentro de la droguería entre empleados encargados de proveer a distintas áreas del gobierno. Claro, el que se hizo presente allí para intentar impedir que los agentes de la policía de la ciudad, que está actuando en todos los operativos que ordena el fiscal Franco Picardi, para que no intervengan justamente las fuerzas federales y no entorpezcan el accionar de la justicia, el que se hizo presente fue el abogado Alejandro Freeland. El abogado de los Kovalivker tiene una trayectoria interesante. Fue abogado del segundo de José Pedraza en el juicio en el que se ventiló el asesinato de Mariano Ferreira. Defendía a uno de los que finalmente fue hallado culpable de ese asesinato. También fue durante los años 2017 y 2018 denunciante crónico de todas las protestas que había contra el gobierno de Mauricio Macri. Los denunciaba por sedición a los que iban. Claro, en ese momento la justicia no estaba tan sacada como ahora, incluso aunque jugara abiertamente para Macri en los tribunales federales de Comodoro Pi. Freeland intentó evitar, primero que los policías accedieran a las computadoras, después que accedieran a los mails, presionó al jefe de sistemas de la droguería suizo-argentina, que se encontraba frente a una disyuntiva trágica entre la espada y la pared. Por un lado, sus empleadores diciéndole no le des acceso a los oficiales de justicia. Por otro lado, la justicia diciéndole mirá que vas preso, como el jefe de seguridad de Nordelta, si llegás a obstaculizarlo. Bueno, terminaron hasta la madrugada los oficiales de justicia en la droguería de Monroe
cuando finalmente lograron acceder a parte del material que pretendían secuestrar allí. Es un nivel de impunidad francamente notable. Pero los peritos no trabajan solo sobre esos contactos. Están trabajando, los peritos contables, sobre el balance de la suizo-argentina. Y esto vale la pena subrayarlo porque están encontrando cosas. Yo la semana pasada les mostré esta página del estado de resultados de la suizo-argentina, actualizado al primer trimestre del año pasado. La Inspección General de Justicia todavía nos debe el balance que deben entregar ante la requisitoria pública, el balance actualizado a fines del año pasado. Y ahí vamos a tener una punta más. Pero por los peritos con los que pude hablar esta semana, empezamos a trazar lo que puede haber sido la ruta del dinero cari. La ruta de la plata blanca a la plata negra, perdónenseme la definición cromática, pero así es como se la denomina en la jerga contable, sobre todo en estos casos, ¿no? Y la ruta puede haber arrancado en distintos renglones de este balance. Yo les señalé el renglón de los gastos de comercialización. Los gastos de comercialización que declara la droguería suizo-argentina triplican la ganancia antes de impuestos. Ahí lo tienen. Son 111.000 millones de pesos los que había declarado en el año previo al 31 de marzo de 2024 esta compañía. Eso triplica la ganancia antes de impuestos. Pero hay varios otros lugares de los que puede haber salido la coima. Por ejemplo, según los peritos siempre, si no quisieran que sobresalga en los gastos de comercialización, que se detallan en un anexo de los balances, pero de modo muy opaco, también podrían haberlo ocultado en la valuación de inventarios. El valor de un remedio es algo muy incierto, aunque uno cuando va a la farmacia le dicen un precio. A lo largo de toda la cadena va cambiando, va variando el 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 100%. Y según el descuento, esto lo explica Spagnuolo en uno de los audios que fueron publicados en Carnaval Stream y acá en C5N, a lo largo de la cadena los descuentos pueden variar y de eso se puede haber aprovechado para evaluar distintos sus inventarios la droguería y para de esa manera, bueno, ocultar dineros que sustraen del circuito legal para pasarlos al ilegal. En los balances no se explica la evaluación de inventarios. Otra posibilidad es que hayan incluido la coima dentro del resultado financiero por tenencia y por cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Quién sabe cuándo compraron dólares y cuándo los vendieron los Kovalivker desde su compañía? ¿Cómo jugó, en todo caso, esa diferencia de cambio o esa diferencia de evaluación de activos? No es obligatorio discriminarlo tampoco en los balances. Por supuesto, también está la más sencilla, ¿no? Que hayan recibido dinero ya ilegal, ya no declarado, y que hayan aplicado eso a subir los $800.000 mensuales que dice Spagnuolo que le subió a Karina Milei durante todos estos meses, cerca de $10 millones en total. Y finalmente, una posibilidad también es que hayan hecho retiros de utilidades a su nombre, que hayan convertido eso en efectivo y que con eso pagaran mensualmente lo de Karina. Claro, en realidad todo esto se va a establecer en función de las comunicaciones que se puedan secuestrar de los teléfonos, de las computadoras, de los Kovalivker, cruzando eso con los datos del balance, que ya está siendo peritado. Pero a medida que se sustancia la investigación, se complican más los empresarios, que deben sentir que no tiene culpa el que paga una coima, pero que sí tienen pena en el Código Penal argentino, claramente como partícipes de un cohecho y también eventualmente de otros delitos. Claro, esto es algo que la gente sabe y por eso justamente prendió como prendió
el escándalo de las coimas en discapacidad. No es solamente lo moral, que le estén robando a personas a las que le faltan las piernas, que le estén robando a niños autistas que no reciben su tratamiento para poder hablar con sus padres, con su familia. Lo que también genera este reguero de pólvora, esta viralización del escándalo, bueno, tiene que ver con lo evidente del esquema. No es el caso Libra. Es alguien que está diciendo que un porcentaje de lo comprado del Estado vuelve a los que ordenan esa compra en la cúspide del poder. No hay fusibles posibles en este caso. Están investigando a Karina Milei, virtual encargada del Poder Ejecutivo, y al presidente de la Cámara de Diputados, el heredero de esa dinastía genéticamente voraz, como definió Alejandro Fantino a los Menem. Claro, la conversación pública en las redes sociales, ahí donde el gobierno creía tener dominada la situación, ahí donde siente que ganó las elecciones, está muy volcada a esto. Esta consultora que les voy a mostrar ahora una placa se llama Ad Hoc y sigue justamente la conversación digital. Rastrea las palabras clave que se van usando en las conversaciones en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en las distintas redes sociales. Y lo que encontraron es que en la última semana, 13 de los 15 principales temas de conversación sobre Javier Milei estuvieron vinculados al escándalo de las coimas en discapacidad. Fíjate, Karina Milei es el tema que por lejos más conversación genera, que más menciones obtuvo en las redes sociales. Diego Spagnuolo aparece en segundo término, Lule Menem en el tercero, discapacitados como palabra clave más tarde, Lomas de Zamora, donde fue el abucheo de la semana pasada a la caravana que pretendía hacer Milei, que duró apenas 140 metros el miércoles, corrupción, coimas, casta, suizo-argentina, hermanos Milei, kirchnerismo, ahí si quieren se cuela el tema que quería asociar el gobierno a esta cuestión. Martín Menem, audios, Pamela David y amigo de Milei son las cosas de las cuales estuvieron hablando en las redes. Fíjate, el intento de generar un reencuadre de este escándalo, que fue el que hizo primero Manuel Adorni, luego el propio presidente en los actos empresariales que protagonizó la semana pasada, donde dijo es una operación del kirchnerismo, bueno, no tuvieron éxito. Fue un intento de reencuadre fallido. Fíjate, ni se llega a ver, creo, en la pantalla las menciones a la palabra operación en comparación con las menciones a la palabra coima que rastreó esta consultora, la consultora Ad Hoc, que, bueno, tienen una relación de 1 a 99. 1% habló de operación, como quería el gobierno, 99% habló de coimas. Claro, hay algunos que le siguen creyendo, sin importar el reencuadre, sin importar el volumen de la conversación. Uno es un importante empresario, justamente, Marcos Galperín, que fíjate, ponelo a pantalla completa, Rodo, para que lo pueda ver la gente, no le importa si hay corrupción con tal de que el gobierno que la ejerce le simpatice. Fíjate, después de ese acto, en Lomas de Zamora, publica eso, Galperín. No te olvides, irónico, ¿no? La democracia no peligra si le tiran piedras a los candidatos opositores en el conurbano o si las listas las encabezan candidatos testimoniales. Peligra solo si el presidente llama mandriles a periodistas que mienten o ocultan la verdad. Le responde a Galperín Santiago Siri, un hombre cercano a Mauricio Macri, a quien le ofrecieron incluso ser diputado por el PRO. Le dice, la bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina y el déjà vu menemista. ¿Qué responde Galperín? Sin dudas cualquier sospecha de un 3% de cometa genera mucha bronca si estás acostumbrado al 15%. Y se la deja servida a Siri, que le dice, Marcos, la corrupción no se descuenta, se condena. No es Black Friday esto. Fíjate si lo subís así lo llegan a ver.
la corrupción no se descuenta, se termina, no es Black Friday, es la República. Claro, ¿qué había pasado en Lomas de Zamora? Bueno, esto, lo que vio todo el país también. Fue Milei, fue Espert, fue Karina Milei, y se encontraron primero con una lluvia de brócolis, luego con cánticos en su contra y luego con las piedras que efectivamente se le lanzaron. Este es el momento en el que Milei y Espert empiezan a insultar a la gente que había alrededor de la caravana. Y ahí es cuando se desencadena la lluvia de piedras, injustificada, por supuesto, como todo acto de violencia física, que, bueno, obliga a Espert a huir de este modo indecoroso en una moto prestada de alguien que lo rescató cuando la custodia presidencial, como es lógico que haga, se dedicó a proteger la vida del presidente ante un peligro evidente. Pero este es el candidato que este domingo disputa las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Este, que está acá, el que canchereaba, que decía cárcel o bala, que decía voy a meter presos a los delincuentes, huyendo en una moto sin dejar de bravuconear, dicho sea de paso, pero huyendo al fin. A Karina Milei en Corrientes le pasó algo muy parecido el jueves cuando fue a acompañar a Lisandro Almirón para intentar apuntalarlo en una elección en la que terminó derrotado, cuarto, cómodo y caliente, como decían, parecido a un hotel, a una habitación en un hotel de lujo. Bueno, fue a intentar apuntalarlo y se encontró con estas protestas. También debió suspender la gira, en este caso ni siquiera los 100 metros que consiguió hacer Milei, consiguió hacer la caravana correntina. Pero es algo que les pasa a donde van. Parece ser como una especie de final del hechizo. Florencia Arieto, que es senadora bonaerense, pero también ejerce como abogada privada, fue contratada por la empresa Basali. La empresa Basali tiene planta en Firmat, en Santa Fe, y es un desastre. Está echando gente, no les paga los sueldos al personal. Bueno, Arieto supuestamente iba a desarmar la huelga, iba a ir a combatir a la mafia sindical, pero terminó echada. Ahí ven el momento en el que decide irse finalmente, después de que le cantaban que se vaya, que se vaya, que se vaya, levanta las manos y pone pies en polvorosa. Claro, la misma Florencia Arieto es la que esa misma mañana anunciaba esto. Mirá. Buen día, buen día, buen día. Acá me estoy preparando los anteojos. ¿Te gustan? Escuchame, estamos saliendo 7 de la mañana para Firmat, a recuperar la fábrica argentina, el orgullo Basali de cosechadoras de la mafia sindical de la UOC. Porque ¿sabés qué? Para la justicia, la ley y el que les hace la paga no es jurisdicción. Todo el país va a estar acomodado a la justicia, al desarrollo productivo y al respeto a la ley. Vamos, por Basali. Claro, esto es algo que... bueno, no tenía cómo esperarse, un vuelco de esta magnitud en el estado de la opinión pública. Es un vuelco muy notorio, que cruza a todas las clases sociales, no es solamente una asamblea de trabajadores. Yo vengo hoy, por ejemplo, de la cena de recaudación de la Universidad de Itela. Ahí estaba lleno de empresarios, de gente influyente, jueces, ministros, exministros, exfuncionarios de otros partidos. Nadie hablaba de otra cosa. En los 80 años de Clarín, en el Teatro Colón, tampoco se hablaba de otra cosa. Es un tema que se apoderó de la conversación pública, tanto en las redes como en la calle, de manera, creo yo, al menos hasta las elecciones, de modo irreversible. Porque, claro, se superpone esto con la crisis económica. Fíjate, no son solamente los discapacitados los que sufrieron la motosierra y ahora ven cómo les choreaban además. Los jubilados, que son los mayores ajustados por la motosierra, los que han visto cómo vetaban una y otra vez los aumentos en el Congreso, que el Congreso intentaba
hacer que les lleguen, son jubilados que también ven que en el PAMI les están robando a dos manos. Este fin de semana, de hecho, se ventiló en TN el caso de las lentes intraoculares para cataratas, que se compraron al triple de su precio a partir de la llegada de este gobierno. Algo que saben todos los oftalmólogos del país que trabajan con el PAMI. Pero antes había pasado con los pañales, con pañales que venían de menos grosor, que no cumplían con los requisitos técnicos. Y eso pasa en simultáneo a un empobrecimiento inédito de los jubilados. Este es un reprocesamiento que hace la consultora Exquanti de los datos de pobreza de la EPH. Es la pobreza por franja etaria. Fíjate que la comparación con el tercer trimestre de 2017, antes del desbarranque de Mauricio Macri, da incrementos en la pobreza en todos los casos. Pero en el caso de los jubilados, si bien es el caso que menos incidencia de la pobreza tiene, el aumento es el mayor. La pobreza entre los jubilados, entre la franja etaria de los jubilados, no afectaba más del 10% nunca en la EPH y aumentó de ese 8% al casi 13% en estos últimos 8 años. Que por supuesto no incluyen solamente al gobierno de Milei, incluyen a todo el Frente de Todos y a la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri, pero es sobre este sustrato que se monta el malestar de una clase pasiva que ya sabe que tiene que elegir entre comer, pagar el alquiler si paga, o comprar los remedios, que encima le dejaron de cubrir desde el PAMI. Es algo que un exfuncionario también me decía, es algo inexplicable que en los lugares donde más ajustaron sean los lugares donde saltan los choreos más ostensibles. Porque una cosa es contradictoria con la otra. De hecho, si había este monumental esquema de coimas y de sobreprecios para que le suban los $800.000 a Karina Milei, no debió haber atraído todas las miradas hacia esa área, ¿no? Bueno, lógicas distintas las que a veces tiene este gobierno. Ahora, fíjate lo que dio a conocer hoy, justo a pocos días de la elección en la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia. El Banco Provincia tiene un indicador que hace con inteligencia artificial que mide la actividad casi en tiempo real, que permite tener hoy, que es 1 de septiembre, las últimas 2 semanas de agosto. Esto las estadísticas del INDEC no lo permiten, básicamente lo que hacen es cruzar datos de consumo, de inversión, de ventas, de las grandes superficies, de las pequeñas, pero también con inteligencia artificial recabar indicadores que complementan los de la actividad económica. Bueno, las caídas se apilaron durante las últimas semanas desde que empezaron a hacer esta medición y son esas barritas rojas que se ven al final. Esto que todavía no lo detectó la estadística oficial es la foto del momento en el que los bonaerenses van a ir a elecciones. La sequía que impuso para la economía real el freno al dólar, de lo que ahora vamos a hablar en el último tramito del editorial, es pasmosa. Hoy, por ejemplo, les dijeron a los empleados de una tienda departamental de ropa que está en los shoppings, que empieza con Z, no hay más cuotas sin interés. Va a haber 3 con interés a partir de mañana. Hoy también, quien va a una casa de electrodomésticos a comprarse un televisor, de los que la semana pasada vendían en 18 cuotas sin interés, se encuentra con 6 cuotas con interés. Andá y chequealo en Google, lo podés ver en este mismo momento. Se evaporaron las ventas financiadas. Algo que, bueno, históricamente apuntaló el consumo de una clase media que hace mucho viene sufriendo una poda en su poder adquisitivo. Pero esta actividad frenada, el fin de las cuotas, la recesión, los despidos, mañana, Día de la Industria, va a haber una conferencia de prensa de todos los gremios industriales dando cuenta de los despidos que se están produciendo. Hoy hubo un gran conflicto en San Nicolás, donde Techint está empezando a deshacerse de personal de sus contratistas. Bueno, es este el contexto de la elección, y es este el que vas a ver ahora, el candidato que presenta
La Libertad Avanza este domingo. Sí, el que huyó en la moto del acto del miércoles pasado es el que aparece en 1.000 fotos con Diego Españolo, su amigo del alma, con el cual compartía tweets como estos, fotos así de acarameladas, recomendaciones de seguimiento y de atención, y hasta escenas de cariño como las que estamos aquí presenciando. Claro, esto es el contexto de una fragilidad financiera también muy alarmante. El que fuera el defensor acérrimo del programa económico de Caputo durante todo el primer año de su gestión, me refiero a Ricardo Arriazu, la semana pasada rompió de manera pública con el plan económico oficial. Dijo esto, escúchalo. En marzo comienza el problema con el rumor de las bandas cambiarias. ¿Ok? Habíamos comprado 3.800 millones de dólares entre enero y febrero, perdimos 2.800 en el mes de marzo. Y luego ponen las bandas cambiarias. Yo estoy absolutamente en contra de las bandas cambiarias, mientras el dólar sea unidad de cuenta. Si el dólar no es unidad de cuenta, me importa un pepino lo que le pase al dólar. ¿Ok? Vayan a pagar un taxi en Brasil en dólares, o a Chile o a México. Sí en Uruguay, sí en Perú, sí en Turquía, sí en Costa Rica. En Argentina sigue siendo la unidad de cuenta. Subió el dólar y está todo el mundo viendo la televisión y los diarios que el dólar que no va. Claro, cuando uno mira y se abstrae de otros problemas, desde que pusieron las bandas, la tasa de inflación subió 10 puntos con respecto a lo que yo estimaba. Yo estimaba 18 y ahora estamos en 27. Actividad económica se planchó en el mes de marzo y está cayendo. Subieron las tasas de interés, subió el riesgo país. Que alguien me diga dónde está la ventaja, digamos, de las bandas, que yo no la entiendo. Lapidario Arriazu, que en ese mismo evento siguió así. Pero yo tenía reservas negativas y una deuda flotante por pago de importaciones, que si la computáramos las reservas negativas eran 31.000 millones de dólares. Si usted hubiera liberado el mercado y hubiera abierto el cepo, hubiera sido hiperinflación automática. Entonces, yo siempre digo, soy enemigo del cepo, pero soy mucho más enemigo del colapso social. Hay que ir abriéndolo cuando se puede. Estábamos en condiciones, luego que el fondo nos dio el dinero, para abrir para familias, que es lo que se hizo. Pequeño comentario aparte, desde que se abrió el cepo, los individuos compraron 11.400 millones de dólares. Y en términos netos, 9.400, y eso es lo que explica la caída de actividad. Creo que es algo que el gobierno, que no es algo que el equipo económico no esperaba, que hubiera semejante caudal de, o sea, pensaban que si el dólar estaba tranquilo, la gente se iba a olvidar de comprar dólares. La gente tiene años de cepo y de desconfianza. Lo primero que hizo todo el mundo en cuanto se abrió el cepo, veamos si es cierto que puedo comprar. ¿Ok? Y en 30 segundos, digamos, pasaban de una cuenta a la otra. Y sí, los invitaron a los campeones a comprar y los campeones compraron. Martín Rapetti, que ha sido insultado reiteradamente por Milei desde su cuenta de Twitter, escribió esta interesantísima nota en La Nación ayer, una nota muy documentada, muy moderada, muy mesurada, donde dice esto que ves acá. Por lo que muestran los precios del dólar futuro, el mercado cree que el techo de la banda cambiaria se perforará luego de las elecciones. La política actual del tipo de cambio bajo y tasas altísimas refuerza la percepción de que el sistema se abandonará. Pero claro, no es solamente una percepción. Fíjate la compra de dólares de los privados. Salteemos la siguiente placa y vamos a la compra de dólares de los privados, que es lo que el Banco Central mismo publicó el viernes en su balance cambiario. Esta escalerita es la que enloquece al equipo económico. Estas son las compras netas sin asignación específica de cada uno de estos meses. Esto, 2.000 millones de dólares, fue solamente la segunda mitad de abril,
cuando Arriazu dice la gente empezó a probar a ver si funcionaba en home banking. Luego siguió escalando hasta llegar a esos casi 5.500 millones, repito, netos, durante el mes de julio. Esa aceleración de las compras de dólares por parte de los privados es lo que, de sostenerse en el tiempo, obligaría a romper el esquema de bandas que impuso el Fondo Monetario hace apenas 4 meses. Por eso, como dice Rapetti, es que todos le apuestan sobre seguro a un Banco Central que sale a ofrecer seguro de cambio con tal de aguantar hasta las elecciones, sabiendo que va a perder la apuesta. Son medidas desesperadas. El subidón de tasas, el subidón de los encajes, que le valió un enfrentamiento con los bancos, el límite a la posición general de cambios de los bancos, a los que también obligaron a soltar los suyos el viernes. Hubo mucho malestar. Un banco iba a comprar 100 palos, un banco extranjero iba a comprar 100 palos el viernes, no pudo por esta decisión que salió de jueves a viernes, entre gallos y medianoche. Señal de crisis en el gobierno que sea, que se tomen decisiones de este tipo de un día para el otro. Pero hoy usaron casi 100 millones de dólares en bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para bajar el dólar bolsa, no lo lograron. Intentaron operar sobre el contado con liqui, tampoco lo lograron bajar. El oficial subió 25 pesos, de 1.360 a 1.385, y el dólar futuro también subió, a pesar de que no paran de apostar en el dólar futuro a que ese esquema de bandas se mantiene. En el dólar futuro hay que tratar de meterse un poco más para entenderlo, pero basta con sobrevolar este cuadro que vas a ver ahora para entender que está ya jugado con más de 5.300 millones de dólares y que las apuestas no paran de aumentar. Este es el volumen de las operaciones en futuros. Cada vez que termina un mes caen porque se liquidan las posiciones de ese mes, pero estas son las del mes de agosto. Y fíjense cómo aparece un colorcito nuevo, el del tramo largo, porque ahora están operando en el futuro del año que viene, abril, mayo del año que viene. Grandes montos para intentar bajar esa curva de expectativas que grita que va a haber una devaluación. Pero esto, cada vez que se cierra un mes, hay que garparlo. Por eso ya acumulaba 500.000 millones de pesos de pérdida a finales de julio, y hay que calcular a finales de agosto, hoy la estaban calculando, cuánto se agregó. Dicen que septiembre viene más tranqui en ese aspecto, pero claro, en septiembre van a agregar toda la otra intervención. Por ejemplo, la que se supo que están haciendo con los dólares del propio Tesoro. El viernes primero lo publicó Fernando Alonso, ex colega de esta casa, luego lo detalló la consultora 1816. Acá, infiriendo sobre las tenencias que declara el Tesoro de dólares cada día, llegaron a la conclusión de que el Tesoro vendió toda esta guita en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, diría yo. Es lo que abarca este gráfico completo, que da cuenta de ventas por arriba de los 200 millones de dólares. Dicen en el Banco Central, lo hacemos para evitar volatilidades, porque hay mucha expectativa de devaluación que genera el ruido político, así le llaman a las elecciones. Pero lo concreto es que la compra neta, esa escalerita que te mostraba al inicio, la compra neta de dólares en el mercado oficial por parte de las personas humanas, desde que pueden hacerlo, desde que se abrió el cepo para personas a mitad de abril, ya totaliza 14.730 millones de dólares. Eso supera el total de lo que desembolsó el Fondo Monetario, que fueron 14.000 millones de dólares, 12.000 al principio y 2.000 más después. Pero hoy volvieron a vender. Hoy vendieron 15 millones de dólares más del Tesoro y 180 millones de dólares en el mercado de futuros, que van a ir a engrosar esos más de 5.000 y pico que les dije ya tienen apostados a pérdida.
desde el Banco Central. Es un gobierno dispuesto a todo con tal de llegar a las elecciones de octubre con el dólar dentro de la banda. Dentro de la banda quiere decir hasta 1450, 1460, porque se va actualizando día por día. Lo pueden hacer, porque tienen todos estos mecanismos, y si toca el techo de la banda, todavía tiene el mecanismo de que el central salga a vender reservas que no tiene, para contener el precio ahí. Pero cada una de estas medidas desesperadas, cada una de estas rascadas de olla de Caputo, potencia el descalabro para después de fines de octubre. El mercado lo sabe y trata de adelantarse. Por eso la tasa que le tienen que ofrecer desde Economía para tentarlos a quedarse en pesos es cada vez más alta y tiende a infinito. Por eso desaparecen las cuotas sin interés para la gente de a pie. Falta mucho, muchísimo todavía para octubre, pero hay una elección este domingo. Y de eso vamos a hablar ahora. Sheila Bilker es una de las más prestigiosas encuestadoras de la Argentina, dirige 3.0. Gracias por venir, Sheila. Al revés, sale un placer acompañarte. ¿Ya tenés algún registro del impacto de este escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad en tus encuestas? Mira, hicimos un estudio flash. En general, cuando hay temas conmocionantes, salimos a medir. Lo hicimos con Caso Libra, lo hicimos con la foto de Olivos. En general, cuando hay situaciones que generan mucho estrés, mucha tensión en la escena política, medimos para evaluar cuál es, qué pasa, pega, no pega. Y básicamente la pregunta que tienen todos que es, ¿impacta o no impacta? ¿Y? Impacta. ¿Cuánto? Impacta. Bueno, a ver, primero contexto. O sea, el caso estalla en una situación en la que el gobierno venía a la baja. Las últimas 6-7 semanas han sido semanas realmente muy difíciles para el gobierno. Te diría que se perdieron alrededor de hubo una pérdida de adhesión de alrededor de 8 o 10 puntos en 7 semanas. Es mucho. Es mucho. Es mucho. En esos 8 o 10 puntos, por supuesto, está el impacto de esos 2,5 puntos donde continúa la senda decreciente del gobierno, y que es específicamente, atribuible a caso español o caso audios o caso coimas, digamos. Entonces, lo que vos ves es que hay impacto. Hay gran dificultad para imponer el encuadre del gobierno. Vos lo contabas en términos de la disputa digital. Sí, la calle online. Yo te diría que la disputa digital es un poquito, yo te diría, más ineficiente de lo que nosotros estamos viendo en términos de opinión pública. ¿Por qué? Donde 1 de cada 3 argentinos cree la perspectiva del gobierno. Ajá. Y 2 de cada 3 ve un hecho de corrupción. Es decir, 1 ve opereta, kirchnerismo, y 2 de cada 3 ven hechos graves de corrupción. Ah, bueno, pero entonces hay un tercio que resiste todavía. Hay un tercio que resiste, y creo que también ese mismo tercio lo podés ver en la valoración positiva de la imagen de Karina, que tiene 32, 33 puntos de aprobación y 60 de rechazo. Bueno, pero tiene esos 30. Sí, eso me parece notable. Claro, hace tiempo que los políticos tienen todos más imagen negativa que positiva, ¿no? Mira, eso es algo que se conforma con el cuadro de hoy. El presidente hasta junio venía teniendo, yo te diría, una escena realmente muy partida de 50 de aprobación, 50 de rechazo. Claro. Entonces estaba ahí, estaba en los márgenes, y la otra cosa que estás viendo es que, bueno, esa pérdida tampoco es que hay una capitalización mecánica o sea, no hay un fenómeno pendular de baja el presidente, crece el peronismo. Ah, no, eso no. Bueno, es interesante esto porque, claro, todos parecen estar haciendo esfuerzos para que no los voten, pero alguno va a conseguirlo, ¿no? O sea, se va a imponer. Mira, yo creo que, a ver, hasta ahora hubo 6, 7 elecciones en Argentina. En todas ganó el ausentismo, excepto en Formosa, que te diría su mundo aparte. En todas, en general, la fuerza mayoritaria fue la de los ausentes, la de las que no quisieron emitir voto. ¿Eso es lo que se fortalece ahora?
Y yo creo que para el gobierno la gran dificultad hoy es movilizar a las urnas a un segmento del electorado que, sin volver al peronismo y sin encontrar una oferta alternativa, bueno, miran y dicen, ¿y a dónde voy? Bueno, por ahí nos quedamos en casa. Y es posible que eso pase, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde la escena es muy polarizada. En la de octubre es distinto, porque vos vas a encontrar en octubre un montón de ofertas donde los gobernadores son fuertes, tienen oferta propia, digamos, en los lugares donde no hubo confluencia entre la fuerza del gobernador y la fuerza nacional, digo, y el oficialismo. Bueno, en esos casos probablemente tiendan a capitalizar los gobernadores, como ya vimos que pasó, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? Digamos, donde el gobernador salió primero, o en los lugares donde hay oferta, Jujuy, Chubut, digo, casualmente Provincias Unidas, ¿no? Entonces, tenés ahí un fenómeno donde se abre el interrogante: ¿podrá el oficialismo movilizar a las urnas, causar entusiasmo, causar fervor? O sea, ¿cómo se moviliza? Y movilización no es solamente remis. Movilización es un mensaje movilizante, ¿no? Digamos, que la gente diga, bueno, acompaño, encuentro una razón. Para este domingo, ¿qué dicen tus números en la provincia de Buenos Aires? Mirá, lo que yo tengo en la provincia de Buenos Aires es previo al caso Españolo. Ajá. Nosotros veíamos ahí una escena bastante empardada, con el peronismo un poquito, con más ganas de ir a participar. Cuando evaluabas la escena según disposición a la participación, el peronismo 1 o 2 puntitos arriba, con el peronismo más motivado con sus candidatos, un poquitito. Con el peronismo menos antipolítico, un poquitito, ¿no? Digamos, o sea, yo te diría, el ausentismo le pega a todas las fuerzas, al peronismo un poquitito menos. Y creo que después del caso español, probablemente la gran dificultad que encuentre el oficialismo es, insisto con esto, es, bueno, que probablemente le crezca, no sé si un poquitito o bastante, bueno, no sé si esto me entusiasma, ¿no? Digamos, entonces algo de eso va a pasar. Por supuesto, esta duda, esta sombra que se yergue sobre el gobierno también coexiste con un rechazo del pasado, que no desaparece. No, claro. Entonces el clima antipolítico se impone, y yo te diría, bueno, la llegada del outsider en el 23, hoy continúa al modo del ausentismo en el 2025, pero es continuación de un mismo proceso, ¿no? Vos decías, tengo registros de antes del audio español. Lo que pasó es que en simultáneo a la difusión de los audios de Españolo se precipitó la crisis financiera. Esto que estamos viendo, que los coletazos, yo recién comentaba 2, ¿no? Las cuotas sin interés, que parece que no son tapa de los diarios financieros, porque en la calle se siente mucho. Bueno, son un coletazo de esa aceleración del dólar, ¿no? De las decisiones que tomó Caputo para compensar. Por supuesto, por eso yo te decía, el contexto de aparición del caso es un contexto donde ya estaba el estrés dólar, ¿no? Digamos, muy fuerte, donde la situación micro, bueno, está difícil, sí, ¿no? Está difícil para grandes porcentajes de la población, donde, bueno, el veto a jubilados, que sabemos que pegó en un momento anterior, vuelve a estar presente, donde las tensiones con discapacidad están presentes, donde los coletazos del Congreso están presentes. Entonces, yo te diría, es una sucesión de malas noticias y dificultades para el gobierno, el momento en el que estalla esta escena. Ahora, estás viendo un gobierno que no busca conciliar, no busca encontrar aliados, más bien yo te diría, es una política de dureza, purismo, que es complicada. Lo viste ayer en Corrientes, ¿no? Con los resultados, no alcanzaron 2 dígitos. No, habían sacado 53 en el balotaje, ¿no? Y no sé si 40 o algo así en la primera vuelta. Sí. De eso a 10. Sí, a 9,5. O sea, sí, menos, o sea, es sorprendente el número, es sorprendente porque lo que estás viendo ahí es que hay algo del orden de las decisiones de a rajatabla, dar la batalla. Bueno, no funciona así, ¿no? El sistema democrático exige acuerdos, alianzas, un paso para adelante, un paso para atrás.
yo tengo la impresión de que no se pueden ganar todas las batallas, ¿no? Sheila, ¿te quedás unos minutitos en la ¿Cómo no? tanda? Te quiero Con preguntar mucho sobre algo que preguntaste sobre los empresarios, un tema que me apasiona, pero también por esa avenida del medio que buscan explorar los gobernadores. Una breve tanda y quédate, porque después está también Gaby Vulcano con la peor pesadilla de los hermanos Milei. ¿Qué pasa si Diego Spagnuolo, lo está evaluando, ¿qué pasa si Diego Spagnuolo se convierte en arrepentido? Hasta las 0:30, la ley de la selva. En un apartado especial de su último informe, Sheila Bilker pregunta por los empresarios. Y es muy interesante ver que, si bien a la derecha del espectro de los votantes se asocia a los empresarios al trabajo, a que genera trabajo mediante la inversión privada y demás, lo que más aparece como concepto asociado a los empresarios en todos los campamentos ideológicos es la corrupción. Qué notable, ¿no? Bueno, ahí hay algo realmente muy interesante. Esa medición nosotros la hicimos previo al estallido del caso Spagnuolo, que por supuesto tiene a un empresario también como implicados. Lo hicimos antes del caso y la palabra más importante para describirlos era corrupción. Y hay algo adicional, que es que cuando vos escuchás en los grupos focales la idea de si hay algo en el empresario abusivo, aparece como muy fuerte. En general hay una idea de que lo disponible da una especie de suma cero, entonces lo que se queda al empresario se lo resta al trabajador. No hay una idea de armonía entre capital y trabajo, que fue una idea muy acentuada, muy arraigada en la cultura argentina. Yo te diría que hoy prima más una idea, lo voy a decir, no aparece con estas palabras, pero es más cercana a la idea de lucha de clases. Clasista, ¿no? claro. Clasista, de una guerra ahí, digamos, donde si el empresario se puede aprovechar, se va a aprovechar. Pero fíjate vos que ocurre después de una avanzada bélica del capital sobre el trabajo. Porque sí. Vos estás diciendo eso, ¿no? Que se percibe como una guerra, y bueno, sí. Bueno, si te despojan de un pedazo de sueldo como pasó en este último tiempo. Sí, lo que pasa es que es difícil imaginar el progreso de una nación sin una articulación del mundo del trabajo y el mundo de la empresa, ¿no? El mundo del capital. Realmente es inimaginable pensar una Argentina pujante, creciendo, si no es en una escena de armonía, ¿viste? O sea, o en una escena de mutua sinergia. Entonces, yo creo que esa transformación en la imaginación de los argentinos, creo que también tiene que ver con la depreciación del salario de los últimos años, con la pérdida del poder adquisitivo, con la dificultad para crecer, que creo que es algo que por supuesto afecta a los trabajadores, pero probablemente también haya impactado sobre el mundo empresario. Seguro, de hecho, seguro. El mundo empresario ha seguido el camino que sigue la Argentina, argentinita, empresadorecita y sueldita. Totalmente. ¿No? Justamente por eso te quería preguntar también por la posibilidad de un sendero de concertación, esa famosa avenida del medio que en su momento exploraba Sergio Massa, que ahora exploran los gobernadores, a los cuales me parece Sergio Massa les metió una cuña ahí con Natalia de la Sota. ¿Hay espacio para eso? ¿El grito federal, las Provincias Unidas, como sea que se llame? Mira, te voy a decir algo bueno que tiene el espacio de los gobernadores, y es que la gente lo está identificando como el espacio de los gobernadores y no como el espacio del centro, el tercer espacio, el espacio Nini. O sea, todo lo que nosotros llamamos de ese modo que tiende a ser expulsivo, ¿no? Entonces, lo de los gobernadores, lo que hicieron los gobernadores, lo de los gobernadores, ¿no? Vemos que me parece que hay algo ahí que les permite despegarse de esa idea de la ancha avenida del medio que vos decías, son los terceros espacios, que el otro día en un grupo focal alguien decía, pero los terceros espacios siempre salen terceros. Y no sé si te copa tanto salir tercero, ¿no? Entonces terminás dirimiendo entre uno y dos. Yo creo que ahí hay algo que es bastante asertivo, que es lo de los gobernadores. Primer tema. Eso caló. Yo creo que eso caló, eso se ve, por lo menos en el cual, y cuando preguntamos un poco aparece. Yo creo que eso es una idea interesante. Se dio medio naturalmente, ¿no? Digamos, vos fíjate que Somos no lo logró.
no logró... En la provincia. En la provincia, Somos 8 no logró desmarcarse de Tercer Espacio o, digo, vamos a ver ahora este fin de semana cómo le va, pero no logró encontrar un espacio. Lo otro medio como que se impuso naturalmente y me parece que es primer acierto. Por supuesto, hay que ver cómo le van las elecciones, hay que verlo funcionar en el Congreso, hay que ver si es posible en los contextos donde un gobernador, ¿cuál es su prioridad? La Su provincia, claro. Su provincia. Si puede trabajar en articulación durante 2 años, teniendo como meta primera su propia provincia. Entonces, digo, hay interrogantes por delante, por supuesto. La iniciativa es interesante, sin lugar a dudas también, sobre todo por la diversidad de las figuras. Vos fíjate que hay figuras muy diversas, de provincias de producción también muy diversa. Sí. ¿No? Digamos, Santa Fe, Córdoba, Chubut, o sea, tienen de todo un poco, ¿no? Jujuy, tienen minería, tienen campo, tienen industria, tienen figuras jóvenes, ¿no? Tienen, yo te diría, Yarlora, Puyaro, Torres, son figuras que por supuesto tienen un mandato más por delante, ¿no? Digamos, o en el caso de Puyaro se está discutiendo eso, pero figuras jóvenes, nuevas, ¿no? Representan algo novedoso. Entonces, creo que amerita mirarlos un poquito. Sheila, gracias, un placer tenerte acá. Ah, un placer. Mayonesa TV, un poquito de humor y vamos con Gaby Vulcano y la posibilidad de que Diego Españuelo se convierta en arrepentido. No solo es una cuestión de elecciones. ¿Qué haces, Ganso? Justo de elecciones tenés que venir a cantar hoy. ¿Por qué no te gusta Charlie? Me encanta, Charlie Saúl Menem, me vuelve loco. Ah, los Menem de ahora no le llegan ni a los Y talones. no, claro, son el 3% de lo que era el Carlos. No entiendo. ¿Sabes qué pasa? No es momento de hablar de elecciones. Ayer en Corrientes quedamos cuartos. Sacamos el 10%. ¡Qué paliza! Y encima tenés que calcular que ese 10%, el 13% para Karina. No entiendo. Mirá, y encima el fin de semana que viene son las elecciones en provincia de Buenos Aires. ¡Sí! ¡Hay que salir a hacer campaña! Ajá, y te digo que si las cosas siguen así, vamos a estar fuertes, te digo. Ah, sí, porque las caravanas de campaña consiguen votos. No, para nada. Pero como sigan tirando brócoli y haciéndonos correr, vamos a estar fuertes y saludables. No entiendo. ¿Sabes quién está contento? El pelado expert. ¿Por? Y porque si su gran amigo Diego Españuelo empieza a cantar como un pajarito, por fin se va a sacar la duda. ¿Qué duda? ¡Cárcel Ovara! Pensé que ibas a decir una podonga. Sí, porque se la come. Bienvenida, Vulcano, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? El gobierno no quiere soltar a Españuelo, no se resigna a soltarle la mano. ¿Por qué no se resigna? Bueno, porque tiene miedo de algo. Algo que ya de alguna manera Españuelo se lo hizo saber a los hermanos Milei, que está la posibilidad de que se arrepienta. Se arrepienta de lo que contó a través de estos audios que se difundieron, donde se hablan de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. No, de eso no, porque Españuelo asegura a sus más cercanos que no sabía que lo estaban grabando, que no sabía que la persona con la que estaba conversando sobre este tema lo estaba grabando. Entonces, ¿de qué se quiere arrepentir, Vulcano? Que se puede llegar a presentar como arrepentido en la justicia. ¿Y qué implicaría eso? A ver. Mirá,
lo primero que te digo es que el único antecedente que nosotros tenemos de las figuras del arrepentido se dieron durante lo que fue la causa de los cuadernos. ¿Te acordarás? Claro, sí, por durante supuesto. el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, esa ley se votó durante el gobierno de Cambiemos y se empezó a usar esta figura del arrepentido con muchos de los que eran llevados a Comodoro Pi frente al juez Bonadío en ese momento a declarar. Los que aparecían en este cuaderno, los cuadernos de Centeno. Acá lo tenemos a Centeno y los cuadernos, donde aparecían muchos empresarios, Sí. políticos. Pero Gaby, pará, que- se conoce la historia de los Sí. cuadernos. ¿Qué implicaría que Diego Españolo se declare arrepentido? ¿Tiene que entregar a alguien de más arriba? Bueno, eso es lo que le empieza a preocupar al gobierno, porque dicen, si Españolo decide presentarse como arrepentido, tiene que delatar, así te lo diría, Sí. de manera simple, Sí, claro. a quienes están más arriba de él. Al menos ¿Qué es esto- lo que plantean? Tiene que dar a la justicia información, datos, obviamente, que sean verdaderos y que se puedan acreditar para poder explicar de alguna manera que lo que él está diciendo, que lo que él está contando, por un lado es cierto y que además hay alguien por arriba de él que es responsable de esto. Pero pará, ¿esto lo tipifica directamente la ley? Así es. ¿O es una cosa procesal? No. Hay una ley que es la ley del arrepentido. Ahora vamos a ver en uno de los artículos de esta ley donde señala puntualmente A ver. cada uno de los datos que, por ejemplo, hay que poder entregar desde lo que tiene que ver con información financiera, sociedades, o sea, dar información sobre los posibles hechos de corrupción, pero que se tienen que acreditar de una manera clara. Cuentas bancarias u otra información financiera, sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos. Claro, perdón, en esto están los Kovalipker también, ¿eh? Así es, Ale. Y lo que dicen en el gobierno es hasta qué punto Spanuolo, lo que dijo en los audios que se difundieron, son simplemente cosas que él dijo para, de alguna manera, mandarse la parte frente a su interlocutor, o efectivamente tiene algo más en sus manos que podrían dar cuenta de la responsabilidad de quienes están por arriba de él, y básicamente apuntan a dos personas que son de las que habló Spanuolo, que son, por un lado, Karina Milei, y por el otro lado, Eduardo Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, que hay que decir que algunos incluso tienen un temor mayor, y es que Spanuolo, no solamente en caso de que hable y que decida decirle a la justicia que quiere tomar esta figura del arrepentido, que no se circunscriba la figura de Karina Milei y Lule Menem, sino que vaya más arriba y diga, el que también estaba al tanto de todo esto era Javier Milei. Sabía de cada una de las cosas que se hacían dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, él en los audios asegura habérselo avisado. Ahora, el audio no funciona como prueba. No puede ser tomado por el juez Casanelo como una prueba, porque de hecho el propio colega que los difundió dice que les llegaron ya editados, ya adulterados. Lo que pasa es que no negaron que sea la voz de Diego Españolo en ningún momento. No lo negaron, y además en realidad el temor mayor no tiene que ver tanto con los audios, Ale, sino con las pruebas que pueda encontrar la justicia en los celulares de Spanuolo. Te cuento cuál es la situación hasta el momento en ese sentido. A ver. Por un lado, uno de los celulares que la justicia tiene es un celular que estaba medio roto, en desuso, que no funcionaba, y por lo tanto hasta ahí te diría no hay nada preocupante. En el otro celular en el que Spanuolo tuvo que entregar a la justicia, no quiso dar su clave, finalmente pudieron acceder a la información que había allí adentro, se dieron cuenta que había borrado varios chats y básicamente no se encontró ningún tipo de intercambio de mensajes entre Spanuolo
y Karina Milei y entre Spagnuolo y Javier Milei. Algo que obviamente le llamó la atención a la justicia teniendo en cuenta el vínculo de Spagnuolo no solamente en términos de la amistad que tenía con Milei, además de ser funcionario de Milei, sino que también fue su abogado en algún momento. ¿Y qué dicen? Bueno, borró esos mensajes. ¿Se puede acceder a esos mensajes borrados? Lo que dicen es sí, está esa posibilidad, es muy complicada, es difícil. ¿Por qué borró esos mensajes Spagnuolo? Algo que va a tener que explicar seguramente en la justicia. Claro. Y algo, Ale, llamativo, es que ese celular que está usando Spagnuolo es un celular que nuevo, relativamente nuevo, que empezó a tenerlo o a usarlo desde mediados de agosto del año pasado. Los audios son previos. Igual, justito. Ah, ¿son previos a eso? Claro, entonces dicen, bueno, ¿hasta qué punto, aún si se puede acceder a la información borrada por Spagnuolo en este celular, pueden llegar a encontrar algo? Ahora, Ale, ¿por qué el gobierno está tan preocupado por que Spagnuolo se presente como arrepentido? Bueno, lo primero que le llamó la atención es el gobierno trató de ver si podía llegar a tener algún tipo de acercamiento a Spagnuolo a través de Viola, que es el apoderado de La Libertad Avanza, abogado cercano obviamente a Karina Milei. Sí. Lo rechazó, dijo no quiero saber nada y puso sus propios abogados. Y sus propios abogados son hombres en algún punto vinculados, o por lo menos uno de ellos, a Mauricio Macri. Ajá. Te diría la familia Macri, más que a Mauricio Macri. ¿De quién estamos hablando? De Juan Araoz de la Madrid. Juan Araoz de la Madrid, que es uno de los abogados que presentó Spagnuolo para esta causa, en donde se investigan las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, es un abogado que pertenece a un estudio que, bueno, tiene varios socios, y uno de esos socios es Ricardo Rosendahl. Ricardo Rosendahl fue abogado de Franco Macri en una derivación de la causa de los cuadernos. Mirá. Pero antes fue abogado de el propio Mauricio Macri en lo que fue la causa de las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Ahí empiezan a atar cabos en el gobierno y dicen, bueno, eligió a un abogado, por un lado, vinculado a la causa de los cuadernos, que ya tiene experiencia en esto. Hay que decir que el propio La Madrid ya también había sido abogado en la causa de los cuadernos, y en ese sentido les empieza a llamar la atención. También les llama la atención el hecho de que sea parte de un estudio vinculado a Mauricio Macri. Por ahora dicen varios, no creemos que Macri esté detrás de esto porque sería uno de los perjudicados también, justamente por los vínculos que tiene con Kovalevker, tanto Emanuel como con Jonathan, pero no descartan que puedan tener algún tipo de vinculación y que alguien promueva que Spagnuolo se presente en la justicia como arrepentido, por un lado para mejorar su situación judicial, pero al mismo tiempo para perjudicar al gobierno por pedido de alguien. Y ahí empiezan las suspicacias dentro del gobierno, a ver quiénes se les acercan a Spagnuolo en este momento. Saben que es alguien que está muy asustado. Él lo dejó trascender en una nota que publicó Alconada Amón en La Nación. Dejó trascender que estaba con muchísimo miedo, incluso por su vida, y que está en una situación de mucha vulnerabilidad. Y que eso haría que sea más fácil que algunos sectores que puedan estar interesados en que efectivamente se pueda ir más arriba, porque obviamente el temor de Spagnuolo es que el gobierno trate de encapsular toda esta crisis política que se desató en el gobierno en la figura de él. Dicen, ¿cómo vamos a hacer para que Spagnuolo no hable?
Bueno, es aterrador pensar en las posibilidades, Gaby, de lo que decís. Por supuesto que eso configuraría un escándalo mucho mayor todavía, pero claro, la amenaza que pueda sentir Españolo lo puede tranquilamente inclinar hacia esta alternativa que vos decís, ¿no? Y te diría que hoy por hoy es el mayor temor que tiene el gobierno, y sobre todo porque no están del todo seguros hasta qué punto Españolo puede llegar a tener pruebas que incriminen directamente a Karina Milei, a Lule Menem y al propio Javier Milei, más allá de lo que tiene que ver con los audios que, como decías antes, Ale, no tienen valor en lo que va a ser la investigación que se lleva adelante. Se necesita mucho más que eso, pero obviamente es algo que empieza cada vez más a preocupar al gobierno y que queda a la vista con las respuestas que están dando. Gaby, gracias por esto, Vamos a seguirlo obviamente con atención. Vení, acompáñame. Vamos a cerrar el programa con una nota fuera de lo habitual. En 1000 marchas de distintas organizaciones, de distinto tipo, con distintos reclamos, me he cruzado con Jonathan Algarronda. Él se presenta como Johnny de la Silla. Y así lo recibimos a Jonathan, que es activista hace muchísimo tiempo, de distintas causas, y que estuvo, obviamente, en las protestas de los colectivos de personas con discapacidad, reclamando contra el ajuste y ahora contra el choreo. Gracias por venir, Johnny. Hola, Berco, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista y por el espacio. Vos le escapás al rol de víctima, ¿no? A pesar de que hace 20 años te veo en las marchas, así como te ven ahora. Sí, mi pelea siempre fue por conseguir un trabajo digno y muchas veces tuve que esconder mi silla como para sentirme integrado por todas las barreras que hay en esta sociedad. Y hace como 4 años leí la convención y es como a todos los dicas les recomiendo que lean la convención. No hace falta leerla de pie a pa, sino que buscarla en Google y ahí te dice que somos sujetos de derecho. Argentina se suma en el 2008 a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y a partir de ahí es como que me reconocí como sujeto de derecho y a pelear por mis derechos de las personas con discapacidad y todo lo que significa el mundo, la comunidad disca, que es lo que hoy, más allá de todo lo que está pasando, llegamos a un punto de que nos reconozcan, estamos en un buen momento por todo lo que estamos sufriendo, las personas con discapacidad. Yo tuve que empezar a conocer a otras discapacidades, a familias, a todo lo que está pasando. Desde ahí, eso. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que estaban choreando de la agencia de discapacidad? Indignación sentí, porque nos han maltratado tanto con un ajuste escondido, nos acusaron a nosotros primero de tener pensiones truchas, hicieron auditorías en malas condiciones. Todo bien, nosotros la gente está de acuerdo con hacer auditorías, se tienen que auditar, pero hoy por hoy tenés filas largas en la Andis de Irigoyen de gente con discapacidad queriendo que le devuelvan sus pensiones. Eso y además, entonces todo era con carpa, ¿no? Como hace las cosas este gobierno. Además empezaron a ajustar a los prestadores, a quitarnos nuestro apoyo. No ajustaron el nomenclador, esto es económico, ¿no? Sí. No ajustaron el nomenclador con la inflación, ¿no? Desde el 20-24 de noviembre, y eso dejó a muchos discas sin sus apoyos. Tampoco los transportistas ajustaron con el tema de la nafta, entonces hay muchos transportistas que no pueden hacer su tarea, y muchos discas que quedamos en la lona, nos empujaron realmente al abismo. Eso por un lado, porque es la política que vino haciendo así por escondida. Yo creo que el ajuste y la motosierra no era para acá, se confundieron, no era hacia los discas. Pero y después todo el vocabulario que tienen, ya el presidente empezó a decir mogólico, a retrocedernos como sociedad. El otro día, el de Lomas, que usó también discapacitados como insulto. Después se la agarró con Jan Monche, como para... con un nene de 12 años, que Jan Monche es una masa, boludo, algún día invitalo que te va a llenar de amor porque quiere un mundo más amigable y porque queremos romper un montón de barreras. Bueno, pero
eso, ya y venimos peleando un montón de discas, no yo solo, un montón de familiares, un montón de prestadores, y habíamos llegado a la alegría de tener la ley de emergencia de discapacidad que viene a reparar un poco, a frenar con el maltrato, y nos vetaron. Bueno, se la seguimos peleando, la policía nos quiso pegar, ahí nos quiso reprimir, creo que un par de golpes hubo, nos paramos ahí, y bueno, creo que también logramos romper la grieta, porque yo creo que a todos, si le queda un poco de humanidad, y estoy hablando antes del choreo, Sí. Realmente es terrible como la estamos pasando toda la comunidad disca a lo largo y a lo ancho del país, porque esta es una lucha federal más allá de la escena del Congreso. Eso, a mí me llegan mensajes todos los días, así como me llegan, ahora estoy con las redes, con esta nueva modalidad, así como me llegan puteadas de los libertarios, me llegan un montón de mensajes de ¿En serio te putean? Ah, sí. Dicen que tengo la silla solo para tener la pensión, como si fuera un planero. Ah, o sea, te harían pararte como hacen en la auditoría para ver si les sostienen la asignación o no. Claro, sí, pero yo creo que hay gente que le pega muy fuerte con todo lo que hubo en pandemia, todo el maltrato, hubo como la salud mental, o sea, como brotó por todos lados. Eso colapsó, el tema de la chique, de la salud pública también, eso también nos afectó a los discas, porque yo siempre me pregunto, ¿el disca o la persona con discapacidad, desde cuándo dejó de ser una prioridad? Porque en realidad estamos todo el mundo desesperado y ni siquiera en los cajeros nos respetan como para pasar adelante. Pero hay gente que le queda un poco de humanidad y que no te queda otra que resistir y luchar, porque realmente, por ejemplo, te bajan la pensión de tu hijo, te quitan lo poco que tenés, que es un transporte. Hay escuelas que están haciendo colecta, escuelas especiales que están haciendo colecta para sostenerse, porque es en serio. Otra cosa que es también que a mí me pasaba mucho con el gatillo fácil, que hasta que no te pasa a vos no lo entendés. Lo mismo pasa con la discapacidad. Cuando vos ya tenés un amigo, un familiar disca, posta que más con todo lo que está pasando con la inflación, posta que la estamos pasando miserablemente mal, y más pensando en estos días, incluso con la Santa Rosa, los discas en los barrios populares, sí, lo que significa el barro. Los pasillos con barro. Sí, hay muchas necesidades que por suerte nos paramos de mano, iba a decir. Por suerte los discas estamos los caras. Se caga de risa. Por suerte los discas y los familiares ahí nos unimos todos y eso. Y la pregunta fue en realidad, es indignación. Yo creo que incluso a mí es la onda esto. Ellos decían que nosotros éramos los chorros, los ladrones, pero ni siquiera son ladrones, son como ratas, porque mirá que tenés que robarle a las personas con discapacidad, ¿no? Eso, y aparte acusarlos, no teniendo políticas mentirosas, por ejemplo, de que asumió Spanuolo, esto de que los talleres protegidos que le pagan 28 lucas a la persona con discapacidad, y vos ves la página de Landis, y se estábamos incorporando al laburo, qué sé yo, 28 lucas por mes, los talleres protegidos de las personas con discapacidad. Entonces, a mí me sale, yo no quiero putear porque quiero que la gente nos entienda que nosotros estamos luchando porque necesitamos y necesitamos la ley de emergencia de discapacidad, pero te da ganas de decirle de todo. A mí me sale miserable, ratas, supera la crueldad, no tienen vergüenza con el choreo, y queremos que se investigue, que no se corra al eje, pero queremos que se investigue de fondo lo que pasó con todos los audios de Spanuolo. De hecho, lo de la radiografía del perro, Spanuolo estaba diciendo que era mentira, pero bueno, ahora no hay que hablar de los audios porque si no, claro, encima vienen por ustedes los periodistas, ni hablar, pero por eso, y ni siquiera, o sea, yo creo que cuando me acusan a un compañero mío o a alguien, en el caso de la política, tenés que salir a defenderlo ya. Están calladísimos, están tratando de buscar excusas por todos lados para no... Es un cagadón. Ya venían haciendo la cagada con los despidos, vaciamiento de las Andy, los despidos de un par de discas que estaban trabajando ahí, lo echaron a la mierda. Y ahora el choreo.
Ahora, Choreo, el vaciamiento del incluir salud, que tiene que ver hay muchas personas que le quitaron el incluir salud, que es un programa que a vos te permitía pagarle el prestador o lo que vos necesites. Bueno, eso, porque los que no tienen obras sociales, bueno, caemos en el sistema de salud que también está desfinanciado. Ahora, Johnny, yo decía que te conocí en marchas cuando hace 20 años, bueno, quizás vos no me viste a mí, pero yo te vengo viendo desde cerca del estallido de 2001-2002, que fue el despertar de nuestra generación a la política, ¿no? Sí. De algún modo. No me quemé que tengo 43 años. Yo también. Eso. Ahora, ¿alguna vez habías visto lo que pasó en las protestas por la ley de emergencia de discapacidad? Que le pegaron, que les tiraron encima las motos, que con los escudos los empujaron. ¿Alguna vez había pasado que reprimieran al colectivo? Que se hayan metido así con las personas con discapacidad en todo sentido. Yo estaba empujando un escudo y yo creo que cuando los mandan, ¿no? Porque incluso el churruca está sufriendo también, ¿no? Si lo denuncian los pacientes ahí, empiezan a suspender a la policía. También mira la policía de Patricia Bullrich, que se jacta de la seguridad y que yo qué sé cuánto. Nada, yo le empujaba el escudo y el chabón me lo empujaba más, pero era una cosa simbólica incluso para mí. Pero poniendo la mano, como si me hacía acordar a Darío Santillán, claro. esa imagen ahí, que esa imagen me dio conciencia de luchar, de un pibe que no conocía a otro y bueno, de quedarse en la represión. Mirá que a mí cuando fue la ley de previsional, ¿cómo es? De reforma previsional de Macri, sí. Me pasaron por arriba como una avalancha, porque fue una represión planificada que empezaron a tirar de atrás de los helicópteros. Y ahí quedé medio como asustado, quedé con una fobia con la gente, pero yo igual voy marcho porque no te queda otra, no hay que... hay mucha gente con miedo con esto de que si hablo me sacan la pensión, como que a algunos le cuela el discurso, pero porque están todo el tiempo mintiendo. Pero bueno, digo eso, yo creo que yo le digo siempre, ahora que estoy con las redes, le digo, che, loco, pero déjese hinchar las pelotas, incluso con el politiquerío, con la diferencia. Allá lo asesinaron con un montón, lo asesinaron en las palabras, digo, sí, sí. Con un montón de dichos. A mí también, a muchos discas, como que queremos currar del Estado, esto de achicar el Estado, y la verdad que sin nuestros apoyos y sin un Estado presente no vamos a terminar muriendo muchos, digamos. Ni hablar yo no te quiero llenar porque son muchas discapacidades, el electrodependiente, los ciegos, y la verdad que estamos acostumbrados por eso yo te mencionaba la convención, que por lo menos la googleé la gente, porque estamos acostumbrados a mirar al discapacitado como pobrecito o héroe o tenerle lástima, y la verdad que somos personas que súper pensamos y estamos súper capacitadas como para, por lo menos incluso en la política, en estos 20 años, hacer las cosas mejores de lo que las hicieron, de lo que están haciendo y sin chorear. Johnny, sí. Gracias por venir, loco. Una cosita más. Sí. Bueno, el jueves yo te estoy haciendo con Tiempo Argentino Discasta. Sí. Invito allá en Monche. No, perdón, mañana a las 19 horas. Es una vez por mes. Es un programa que lo hacemos por Pulmón. Y lo último para decir es que el jueves sí vamos a movilizar para que se trate en Senado, para que frenen el veto. Le pedimos que se olviden de la grieta, le pedimos que se pongan la mano en el corazón y que saquen su lado humano y que incluso vengan o googleen o sáquense una foto o lo que sea y nos apoyen a las personas con discapacidad, porque realmente no podemos vivir más como estamos viviendo en esta situación y realmente necesitamos su abrazo. El otro día cuando fue en diputado todos nos emocionamos, todos lloramos y estamos esperando que salga en el Senado, y no solo ahí, vamos a seguir luchando para que se implemente ya la ley y que por favor ahora en las elecciones voten adecuadamente para que no nos vuelva a pasar esto. Gracias de vuelta por venir. Dale, gracias. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene a las 23 y hasta las 0:30 aquí en La Ley de la Selva. Chao.